Bien, sean bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 2 de nuestra playlist Creando mi primer chatbot, que es exactamente lo que estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? A crear un chatbot desde cero, sin APIs, con nuestros datos y enseñándole a responder sobre un tema en específico que nosotros podamos escoger, ¿vale? En el primer capítulo ya aprendimos aprendimos cómo enseñarle a dialogar a nuestro chatbot. Para esto nosotros aprovechamos algunos ejemplos de conversaciones en español para que nuestro chatbot pueda aprender de estas conversaciones y sepa cómo responder cuando el usuario o el cliente toque estos asuntos. Entonces le enseñamos en el capítulo anterior a saludar, a despedirse, a responder sobre su identidad, a corregirse, a disculparse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en el primer capítulo mostramos también cómo el chatbot identifica qué pregunta o de qué tema está preguntando el usuario para que él pueda vaciar su respuesta. Para esto, nosotros explicamos que el chatbot, en el capítulo 1, utiliza ejemplos de aproximación de frases. Entonces, utiliza comparación de frases, no de palabras, de frases, para decidir cuál es la frase más próxima y pueda devolver la pregunta correspondiente a esa frase. Entonces, para eso usamos comparaciones de frases. Enseñamos tres tipos de comparaciones de frases, el método de intersección, de similaridad y de Yarrow-Winkler. El máximo de estos tres métodos nos va a devolver la probabilidad máxima de que alguna respuesta sea la que estamos buscando y nos devolverá esa respuesta para la pregunta del usuario. Muy bien, ¿cuál era el problema con eso? Que cuanto más escriba el usuario, cuanto más palabras escribe el usuario, va a ser más difícil aproximar todo ese textón, o como le decimos, supertexto que las personas acostumbran a escribir, con frases ya entrenadas. Entonces, cuanto más larga sea la frase, más difícil de comparar una frase con otra. Por ejemplo, aquí, el usuario está escribiendo, ¿eres el chatbot del profe Alejo? Nosotros estamos entendiendo que es una pregunta de identidad, ¿no? Está preguntando si es un chatbot. Pero, como tiene muchas palabras, la más próxima pregunta entrenada que el chatbot tenía era, ¿eres el ChatGPT? Y con esta pregunta ya entrenada solo obtuvo 0.87% de probabilidad. Y yo, por ejemplo, utilizo 0.9% de probabilidad como límite mínimo. De 0.9 para abajo puede responder cualquier cosa y tal vez no sea lo mismo que el usuario está preguntando. Observen, si yo le quitara las frases y la dejara simplemente, ¿eres el chatbot? La máquina o el chatbot podría aproximar esta pregunta, ¿eres el chatbot?, con una de las preguntas entrenadas, ¿eres un chatbot?, con una probabilidad de 0.94. Y con esta probabilidad el chatbot sí podría responder correctamente esta pregunta. Pero cuando las personas colocan más información para decir la misma cosa, eres el chatbot del profe Alejo, por ejemplo, la probabilidad cambia, ya no es tan precisa y obtiene una probabilidad más baja que hace que el algoritmo no seleccione ninguna de estas respuestas para nuestra persona, para nuestro cliente, para nuestro usuario. Entonces, para mejorar estas técnicas de aproximación de texto, les dije al final del video que nosotros podríamos mejorar esto con algoritmos de Machine Learning, con modelos de Machine Learning, con modelos de Deep Learning, con modelos de Transformer, que es exactamente lo que usa ChatGPT. ¿Vale? Entonces, ¿quieren aprender cómo hacer esto? Pues acompáñenme, que ya vamos a ver todo esto y mucho más en este capítulo. ¿Vale? Comencemos. Muy bien. Cuando vamos a hablar de modelos de clasificación o cuando vamos a hablar de modelos de Machine Learning, nosotros no podemos simplemente pasar una frase tal cual como la ha escrito el usuario para un modelo de Machine Learning. Es más, ni siquiera podemos pasar texto. Nosotros tenemos que, porque las máquinas trabajan con números y no con textos. Entonces, antes de pasar un texto a una máquina para que pueda aprender a un modelo de Machine Learning, tenemos que convertir esto a números. Para esto también no podemos pasarle la frase tal cual está, porque hay componentes de la frase que no son tan importantes, ¿verdad?, que más estorban de lo que ayudan. Por ejemplo, el verbo sí es importante, pero el tal vez no sea tan importante para llevarlo al aprendizaje de la máquina, o tal vez el signo de puntuación, o tal vez el elemento del o la palabra del. Tal vez solamente sería interesante llevar eres chatbot
profe Alejo, tal vez, no lo sé. Entonces, nosotros tenemos que reducir la frase tal cual el usuario la ha escrito a una frase más pequeña, pero aún más consistente, pero más rica, con los elementos más importantes de la frase. A esto le llamamos normalizar. Y luego de normalizarla, nosotros tenemos que convertir a números. Y una vez convertido a números cada palabra de la frase, ahora sí podemos mostrarle a la máquina para que la máquina pueda aprender y predecir o pronosticar frases similares. Muy bien, vamos a hacer eso entonces ya en este capítulo. La clasificación de texto, porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a intentar, ustedes están viendo aquí que cada palabra que nosotros hemos enseñado o que hemos utilizado como muestra, tiene un tipo de clasificación. Por ejemplo, estas de aquí son de identidad, esta de aquí del medio es del profe Alejo. Tal vez el usuario quiera preguntar sobre mí y no sobre el chatbot. Entonces, cada palabra tiene un tipo y nosotros vamos a través de los modelos de Machine Learning intentar pronosticar o predecir el tipo de la cual la pregunta del usuario se está refiriendo. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, se refiere a la identidad del chatbot. Entonces, el modelo de Machine Learning va a intentar identificar que esta pregunta, tal cual está, se refiere a identidad. Para esto, nosotros vamos a utilizar modelos de clasificación. Entonces, ya vamos a abrir este notebook que yo les voy a dejar compartido aquí en la descripción del video para mostrar 3 tipos de modelos de Machine Learning de clasificación. Vamos a hablar sobre Naive Bayes, que es un modelo de clasificación, el más básico. Random Forest, que es un poco más avanzado, que es clasificación por un bosque de árboles de decisión, más avanzado. Y por último vamos a entrenar con Transformers, que es un método de memoria ilimitada, memoria infinita, que es parte incluso del clásico ChatGPT, que de la inteligencia artificial ChatGPT que utiliza en su día a día, que ustedes ven que es bastante potente, ¿verdad? Entonces nosotros también vamos a aprovechar para entrenar nuestro chatbot con Transformers. Muy bien, muy fácil. Muy bien, primero vamos a configurar el ambiente, vamos a seguir el paso a paso aquí. En el primer paso vamos a utilizar un poco más de bibliotecas. Creo que nosotros ya habíamos visto hasta aquí, ¿verdad? En el capítulo número 1. Ahora vamos a instalar la biblioteca Transformers. Vamos a importar 2 métodos o 2 bibliotecas del método del modelo BERT. El modelo BERT de Hugging Face es un modelo Transformer. Nosotros vamos a utilizarlo aquí. Vamos a utilizar Beautiful Soup porque vamos a hacer un poco de scrapping. Y vamos a utilizar PyTorch. Vamos a utilizar la biblioteca Torch. Luego vamos a importar varias cosas de sklearn. Vamos a importar un modelo, entre los principales, el modelo de Naive Bayes y el modelo de Random Forest, ¿ok? Y el Accuracy Score para después ver cuánta de precisión tuvo cada uno de los modelos. Entonces vamos a importar bibliotecas. Tratamiento de datos, esto también ya lo teníamos. Creo que nosotros habíamos trabajado únicamente con esta función, ¿verdad? Tratamiento de texto, que solamente lo convertía a minúscula, retiraba acentuaciones, retiraba puntos de exclamación, de interrogación, etc. Pero como les había explicado, la máquina necesita que le quitemos los elementos que nos estorban. Entonces a este proceso le llamamos normalizar. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función normalizar, que es esta que ustedes están viendo aquí, para que reciba como parámetro la frase, esta frase de aquí, y se quede únicamente con estos tipos de elementos de la frase. Para eso nosotros vamos a utilizar NLP, ¿va? Que es una de las bibliotecas de Spicy. Esta es la página web de Spicy. Y para que ustedes entiendan qué es lo que hace NLP, NLP recibe una frase, ustedes pueden ver aquí, en vertical, o intenten leer en vertical, Apple is looking at buying. Entonces está recibiendo una frase completa, bastante extensa aquí. Y este método de Spicy, que es en NLP, extrae los elementos, extrae las palabras de cada una de cada frase, y para cada palabra intenta identificar o identifica de qué palabra estamos hablando, de qué tipo de palabra. Por ejemplo, Apple ya la identificó como un pronombre personal. Is lo identificó como un auxiliar. Looking, que en inglés es buscando, lo identificó como verbo, ¿ok? Entonces, esta biblioteca identifica el tipo de elemento de cada una de las palabras que componen una frase. Entonces, a través de esta biblioteca nosotros vamos a identificar a qué corresponde cada una de estas palabras de mi frase, y voy a retirar
las que no me interesen, ¿vale? Es lo que estoy haciendo aquí en la función normalizar. Estoy únicamente quedándome con los verbos, los pronombres personales, los pronombres, los auxiliares y estos otros elementos que son los adjetivos y el adverbio, ¿vale? Algunos elementos de toda la frase. Entonces con esto estoy retirando ya algunas palabras de mi frase. Luego, esto es lo que hace la función normalizar. En la función normalizar voy a crear al final una nueva frase, ¿verdad? Frase original, frase convertida. Y en esta nueva frase voy a examinar todas las frases que sean verbos, por ejemplo, looking, ¿vale? Voy a examinar cuáles de esas frases son verbos y la voy a llevar a su raíz. ¿Qué quiere decir a su raíz? La raíz es otra función que voy a adicionar aquí, que es nada más y nada menos que leer de una lista de verbos que nosotros vamos a traer a través de un scrapping, ya les voy a mostrar cómo hacer esto, de una lista de verbos en español, obviamente. Quiero que me identifique la raíz del verbo. Por ejemplo, si yo veo una conjugación del verbo jugar, por ejemplo, jugando. Si yo encuentro en alguna de estas palabras jugando, la voy a devolver a su raíz, a la raíz del verbo, que sería jugar. Otro ejemplo, si estoy comiendo, ñam ñam, si estoy comiendo, la voy a devolver a su raíz comer. ¿Por qué? Porque así puedo identificar diferentes conjugaciones de un verbo para diferentes palabras y entender que se trata de la misma cosa. Comiendo, comería, comeríamos, todo se refiere a comer. Entonces la máquina puede intentar encontrar una mejor relación si coloco los verbos a su raíz original. Entonces esto es una estrategia que se utiliza para modelos de Machine Learning. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en la función raíz. Vamos a recibir como el parámetro comiendo y vamos a devolver comer. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver con ejemplos qué es lo que estoy intentando decir. Vale, imaginemos que esta es mi frase. Hola, ¿cómo estás? Es un placer saludarlo. Observen que la frase tiene mayúsculas, tiene minúsculas, signos de interrogación, tiene una conjugación del verbo que no es la raíz, saludarlo, por ejemplo. ¿Vale? En el capítulo 1 simplemente estábamos convirtiendo a minúscula, excluyendo las acentuaciones y los símbolos, ¿verdad? Ahora observen, cuando ejecute esta frase y la lleve a mi función normalizar, lo que voy a obtener como respuesta, se ve bien ahí, ¿vale? Sería nuevamente la frase en minúscula, sin exclamaciones, sin puntuaciones, pero observen, la palabra hola continuó como hola, ¿cómo estás? Continuó como ¿cómo estás? Ahora observen aquí, es un placer saludarlo. El es un verbo, ¿verdad? Pero fue convertido a su forma original. La palabra es un verbo conjugado y su raíz es el verbo ser. ¿Recuerdan? Los verbos ser y estar. Vamos a practicar aquí un poquito también del lenguaje español. Fue convertido a su raíz, a su verbo raíz, que es la palabra ser. Un fue de vuelta como uno, para evitar que en una frase encuentre uno, en otra frase encuentre un, todo se convierte a uno y se encuentra una relación entre dos frases. Es más rica, ¿verdad? Este tipo de comparaciones. Placer, saludarlo, saludar, fue de vuelta a su raíz. Entonces, la función normalizar lo que está haciendo es eliminando elementos de la palabra que no necesitemos y convirtiendo algunas palabras, algunos verbos a su raíz para que podamos asimilar frases conjugadas de diferentes formas en una única frase o en una única forma de verla, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo. La función raíz, pues, es lo que le estaba explicando, ¿verdad? Recibe un verbo conjugado como saludarlo y la función raíz nos devuelve su forma raíz del verbo, que es un verbo, el verbo raíz es el verbo saludarlo, la raíz es saludar, ¿vale? Entonces ya implementamos esta función normalizar, ya la tenemos aquí en el tratamiento de datos, ¿vale? Y en el punto 3 vamos a cargar las bases de conocimiento. Las bases de conocimiento nosotros ya habíamos visto en el video anterior, en el capítulo anterior, estábamos cargando los textos, ¿verdad? Todos los textos que nosotros teníamos como muestra para que el chatbot aprenda. Claro, yo he aumentado un poco, ¿vale?
he querido enseñarle un poco más a mi chatbot. He querido que aprenda cómo responder sobre qué edad tienes, cuántos años tienes, sobre edad. He querido que aprenda a responder sobre sentimientos, qué es el amor o qué sabe del odio, cosas así. He querido que aprenda a responder sobre aprendizaje, cómo aprendes, qué haces para aprender, cómo aprendes tan rápido, cosas así. Entonces, cada característica que ustedes quieran que su chatbot aprenda a hacer, simplemente creen un texto, coloquen conversaciones referentes a esa característica que ustedes quieran, coloquen aquí y luego vamos a entrenarlo en el modelo para que la máquina pueda aprender, ¿vale? Entonces, estos son los textos. Nosotros estamos cargándolo aquí, esto ya lo hemos hecho en el primer capítulo, y adicionalmente el scrapping que les estaba prometiendo. Necesito una lista de verbos en español. La mejor manera que fue simplemente inspeccionar una página en español, www.ejemplos.co, ¿vale? Voy a mostrar una de estas aquí, rapidito. Voy a abrir aquí en el navegador, ¿listo? Para que ustedes vean qué es lo que contiene aquí. Esta es una página de verbos en español. Cuando bajo un poco más, voy a encontrar una tabla con los verbos más usados en español en su raíz, ¿ok? Abrir, agarrar, ahorrar. No lo voy a encontrar como abrirlo, agarrarlo, sino en su raíz. Voy a extraer a través de un scrapping todos estos verbos y lo voy a guardar aquí. Y ustedes pueden ver que estoy extrayendo los verbos de la A hasta la Z. Entonces es una lista bastante completa. Y la voy a guardar aquí. Aquí hago mi scrapping. Li, beautiful soup. Ustedes ya deben haber trabajado con scrapping. Y voy a crear mi lista de verbos. ¿Vale? Está aquí en la lista de verbos. Que yo voy a utilizar esta lista en la función raíz. Donde transformo saludarlo en saludar. Utilizando esta lista de verbos. Ya van a encontrar eso ahí en el tratamiento de datos. Muy bien. Entonces aquí ya cargué mi base de conocimientos, ya tengo mi lista de verbos, tengo mis archivos con las características que quiero que aprenda mi chatbot. Ahora vamos a normalizar nuestra base de diálogos. Nuestra base de diálogos son estos textos, pero transformados en un data frame. También lo vimos en el primer capítulo. Cómo cargarlo, cómo convertir nuestros textos a data frame. Lo que voy a hacer aquí son dos cosas diferentes. Primero, voy a crear una columna palabras, ¿ok? Es una nueva columna, no la teníamos en el capítulo anterior, con la frase, con la pregunta del usuario, pero normalizada. Recuerden la función normalizar, excluyendo algunas palabras que no me interesan y convirtiendo todo a su raíz. Entonces, toda esa normalización encima de la columna diálogo la voy a guardar en otra nueva columna llamada palabras. Ustedes pueden ver que ya está aquí. Y luego voy a transformar esta clasificación, que es el nombre de cada uno de mis archivos de texto, esta clasificación la voy a transformar a un número, porque como les dije inicialmente, las máquinas, los modelos de Machine Learning trabajan mucho mejor con números. Así que vamos a transformar esta clasificación en un número. Entonces, para cada diferente tipo de clasificación hay un número correspondiente. En este caso, continuación recibe el 3, función recibe el 8. Y esto es lo que vamos a intentar pronosticar con estos valores de X. ¿Okay? Vamos a llevar al modelo de Machine Learning apenas solamente estas dos columnas. Palabras como el origen o la frase que vamos a intentar enseñar a nuestra máquina. Y el tipo num, que es la clasificación que vamos a intentar que la máquina nos pronostique, que identifique, ¿vale? Para una frase correspondiente. Muy bien, esto es lo que estamos haciendo aquí en Normalizando Diálogos, parte 4. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en esta pregunta aquí, ¿podría proporcionar más detalles sobre eso? Simplemente me quedé con podría proporcionar más detalle. Se comió el sobre, por ejemplo. El sobre no fue interesante, así que solamente se redució a esto. O esto de aquí, explícame más sobre eso. Explícame más ese, por ejemplo. ¿Qué sabes hacer? Se quedó como que sabes hacer. Mucha poca cosa. Y ya está. Creo que con esto ya se entiende, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de consultas puedo hacerte? ¿Qué tipo de... No lo utilizó, no lo llevó. Consulta, lo convirtió al singular. Interesante, ¿verdad? Tengo aquí consultas en plural, lo convirtió a singular. Poder, del verbo puedo, que el verbo puedo está conjugado, lo llevó a su raíz, poder. Y hacerte también es un verbo conjugado, lo llevó a su raíz, hacer. Muy bien. ¿Por qué hace esto? Porque como les explicaba, puedo tener frases con el mismo verbo conjugado de diferentes formas y es la misma frase. Es el mismo sentido de la frase, es una frase que tiene el mismo significado.
Sin embargo, el verbo está conjugado de diferentes formas, entonces la máquina no va a encontrar relación a menos que yo la lleve a su raíz. Una vez que la lleve a su raíz, la máquina va a identificar fácilmente que esta frase que tiene verbos conjugados de diferentes formas, es la misma cosa. Y esto es lo interesante en Machine Learning. No tanto la matemática del modelo de Machine Learning, sino el tratamiento de datos. Esa es la pureza, lo más importante de realizar modelos de Machine Learning, tratar los datos. Y es aquí como estamos tratando. Muy bien, observen bien estas dos columnas, que con estas dos columnas vamos a entrenar los modelos. Y con esto ya nos vamos al paso 5. Primero vamos a comenzar con el modelo de Naive Bayes, ¿vale? Naive Bayes, que es un modelo de clasificación para clasificar texto, en este caso. Claro, aquí no les voy a explicar exactamente qué es lo que hace un modelo de Naive Bayes, cómo funciona, para qué sirve, cómo se utiliza, los parámetros, etcétera, 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 porque aquí estamos hablando de chatbot. Vamos a aplicar los modelos de Machine Learning, pero no vamos a entrar en detalles sobre qué es el modelo, qué hace el modelo, cómo está construido el modelo de Machine Learning, ¿vale? Para esto tenemos una playlist aquí en el canal, Machine Learning, donde vamos a hablar exactamente de esto. Cómo se construye, de qué trata, para qué sirven estos parámetros uno por uno, ¿vale? Entonces, este no es el momento, si no, no terminamos nunca el video, ¿vale? Ok, como les decía, vamos a entrenar el modelo con la columna palabras de nuestros diálogos, que ya es el diálogo normalizado, ¿verdad? Ya trabajado, y intentar pronosticar el valor de la columna tipo num, que ya es la clasificación en un formato numérico. Muy bien, ahora vamos a separar aquí los datos de muestra, un 20% para muestra y un 80% para entrenamiento. Vamos a, como les expliqué, la variable x es una variable numérica, ¿verdad? Tenemos las palabras aquí, tenemos frases, tenemos texto aquí. Entonces lo que vamos a hacer es transformar el xtrain de entrenamiento y el x de prueba en números a través del método CountVectorizer, que es un contador de palabras, nada más y nada menos de esto. Pero ya va a transformar las variables en numérico. Entonces ahora sí, el modelo va a poder trabajar con el y en numérico y el x en numérico, ¿vale? Y aquí iniciamos nuestro modelo de Naive Bayes multinomial NB, que importamos ahí en las configuraciones. Y aquí vamos a entrenar con el x en numérico y el y en numérico, ¿vale? Ya vamos a tener nuestro modelo creado. Y aquí vamos a hacer las predicciones para ver, para obtener nuestro YPred, que son todas las predicciones de nuestro modelo. Y aquí la vamos a comparar con nuestra base de prueba, para ver si la predicción que obtuvo el modelo es la misma que tenemos aquí en nuestra base. Y con esta precisión, nosotros obtuvimos un 0.7 de precisión. 0.7, el máximo es 1, ¿ok? Y el mínimo es 0. 0.7 indica que 7 de 10 veces va a acertar el pronóstico de la clasificación. Y 3 de 10 veces va a errar, nos va a devolver cualquier cosa. No es tan malo, pero tampoco es muy bueno. Este es Naive Bayes, un modelo más básico, pero nos ha devuelto una cierta precisión, ¿vale? Correcta. Esta es la precisión por cada una de las clases. Aquí la voy a aumentar un poco, a ver si se ve mejor, ¿vale? Para las frases de nombre, por ejemplo, nombre, recuerden, es uno de los archivos aquí, donde el robot responde cuando le preguntas sobre tu nombre, cómo te llamas, cuál es tu nombre, cómo me llamas, etcétera, 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 ¿vale? La máquina ha conseguido identificar solamente 10% o 16%. Quiere decir que 9 de 10 veces no va a entender si alguien está preguntando por el nombre del chatbot. Es muy malo este porcentaje para el nombre. Sin embargo, para los saludos ha llegado a un 0.9% de precisión. O sea que ha aprendido muy bien cuando alguien está intentando saludar al chatbot. Entonces, cuando abrimos por clase nos damos cuenta si realmente el modelo está funcionando o no. En este caso, tenemos muy malas predicciones para algunas características de nuestro chatbot. Entonces vamos a continuar con otro modelo. Muy bien. Yo aquí intenté, por ejemplo, hacer una predicción para la frase ¿cómo haces para aprender tan rápido? Estoy intentando hablar aquí de aprendizaje, ¿verdad? Y la máquina, el modelo Naive Bayes me devolvió origen. Ella creyó que yo estaba hablando de cómo te crearon o quién te creó, cosas así, ¿vale? Nada que ver, ¿vale? Entonces este Naive Bayes realmente no fue muy bueno. Vamos a entrenar con Random Forest. Random Forest ya es un algoritmo un poco más avanzado de árboles de decisiones,
bosques de árboles de decisiones, la verdad, árbol sobre árbol. Y vamos aquí a utilizar el mismo método, X, Y, las mismas columnas, el mismo porcentaje de separación de las bases para prueba y entrenamiento, el mismo método para hacer la predicción, Count Vectorizer, la transformamos a números, las palabras, y aquí inicializamos el modelo de Random Forest como modelo RF. Entrenamos, obtenemos las predicciones y realizamos la precisión para ver qué tan bueno fue este modelo. Aquí aumentó, ¿verdad? Recuerden que el Naive Bayes obtuvo 0.70, aquí obtuvo 0.78. Ya es un poco mejor. Vamos a ver qué tal fue por cada clase. Aquí en las clases ya mejoró. Recuerdan que el nombre, creo que Naive Bayes había conseguido solamente 0.1 o 0.16. Aquí ya este modelo consiguió mejorar muchísimo la predicción del nombre. 0.8 ya es bastante alto. 0.8 de 1 es mucho. Sin embargo, aquí veo que hay algunos, como por ejemplo el aprendizaje, que solamente consigue llegar a 0.2. Es 8 de 10 veces va a equivocarse en la predicción. Entonces tampoco es tan bueno así. ¿Vale? Necesitamos un modelo que consiga mejorar las predicciones para todas las clases, si no, no va a funcionar muy buena la respuesta. Y aquí intenté nuevamente pronosticar la misma pregunta que habla de aprendizaje, ¿cómo haces para aprender tan rápido? Y el modelo me ha devuelto otros, es decir, no ha conseguido identificar la clase correcta para esta pregunta. Así que este modelo de Random Forest es bueno, es mejor que el Naive Bayes, pero todavía no es perfecto. Claro, nosotros podemos optimizar modelos, cambiar los valores de los hiperparámetros para obtener un resultado mucho mejor, pero no me voy a enfocar mucho en eso porque existe un modelo que es mucho mejor, que es el de Transformer. Vamos a ver ya cómo pude entrenar un modelo de Transformers con mis datos de texto, con mis palabras que tuve ahí. Bueno, lo mismo. Voy a utilizar mi base de datos diálogo, voy a separar el 20% para prueba y lo voy a guardar aquí en estas dos. Voy a importar, este es un modelo ya preentrenado de Hugging Face. El modelo se llama BERT en español, ¿ok? Que es un modelo de aquí te da todas las informaciones, ya ni siquiera necesito explicar. Es un modelo preentrenado de Transformers para frases en español, para palabras en español, así que este es el modelo que vamos a utilizar. Aquí estoy inicializando el modelo. En esta parte estoy transformando todas las palabras que tengo en mi data frame a números. Estoy utilizando el tokenizer de aquí, ya estoy transformando toda mi base de entrenamiento y aquí lo mismo, estoy transformando las palabras para la base de prueba. Entonces aquí transformaba el entrenamiento, la base de entrenamiento, y aquí transformaba las palabras para la base de prueba. Muy bien. Estos son los parámetros que estoy utilizando, que yo encontré mejor, que funcionan mejor para los textos que tengo aquí. Si ustedes quisieran mejorar o mover aquí alguna cosa, tal vez podrían obtener un resultado mejor. Pero con este resultado para mí me gustó mucho. Aquí ya estoy preparando los datos de entrenamiento y prueba, los que acabo de absorber aquí, de convertir. Estoy definiendo el optimizador, yo decidí por Adam W, ¿vale? Y la función de entropía pérdida, de cross entropy loss, como la función de pérdida del modelo de Transformer. Esto de aquí ya entré en el modelo, ¿vale? Y aquí hago el entrenamiento para 5 épocas. Yo creo que con 5 épocas ya funciona bastante bien, ¿vale? Estos son ya los resultados que obtuve para cada época, aquí ya lo muestro. Observen la pérdida para cada una de las ejecuciones. Voy de 138 para 106 para 76, cada vez va perdiendo más. ¿Qué significa esto de las épocas, profe? Quiere decir, el modelo entrena tus datos, una vez que termina dijo, lo voy a hacer mejor. Con la información del primer entrenamiento, entrena una segunda vez y consigue un resultado mejor. Pero dice, puedo hacerlo mejor. Y va una tercera vez con la experiencia de los 2 primeros entrenamientos y ejecuta una tercera vez y cada vez acierta mejor, ¿vale? Hasta obtener una pérdida casi de 34 puntos, es muy poca, y una precisión, una accuracy de 0.78. Parece muy parecida al de Random Forest, pero si nosotros vamos a verlo por clases, ¿vale? Bueno, aquí guarda el modelo porque es bastante pesado, esta ejecución me demora como 1 hora y media, ¿ok? Pero ustedes pueden ejecutarlo aquí tranquilamente. Aquí guardo el modelo en mi Colab, aquí. Bueno, aquí no lo tengo en el otro notebook, ya lo van a ver. Y aquí vuelvo a abrir el modelo que ya exporté inicialmente, lo vuelvo a abrir. Y aquí voy a utilizar este modelo para ver la predicción por las clases. Observen
mis amigos y mis amigas, la precisión que obtuvo para cada una de las clases. 0.8, 0.8, 0.9, en identidad llegó a 1, tal vez sea un overfitting, no lo sé, vamos a verlo ya en las pruebas. 0.8, 0.79, creo que de todos el aprendizaje fue el más bajo que obtuvo de precisión para todas las otras características de mi chatbot. Pero 0.79 es bastante bien. Vamos a probarlo con la misma frase que todos fallaron, que los demás modelos fallaron para pronosticar. ¿Cómo haces para aprender tan rápido? Con este modelo de Transformer obtuve la clasificación correcta de aprendizaje. Este es un modelo que utiliza, como les mencionaba inicialmente, ChatGPT, que es un Transformer también, y utiliza una memoria infinita. Quiere decir que consigue identificar la relación de cada una de las palabras de una frase, aunque la frase sea muy extensa. Consigue recordar desde la primera palabra que comienza la frase hasta la última palabra que termina la frase y continúa comprendiendo la relación entre la primera y la última palabra y la combinación de palabras entre todas las palabras de mi frase. Entonces, retiene una memoria bastante alta para todas las combinaciones de palabras de mi frase. Entonces, como ustedes pueden ver, la precisión es bastante alta. Así que nos vamos a quedar con este modelo, ¿vale? Y ya está. Esto es Machine Learning. Nosotros nos quedamos, estos son los próximos pasos, no lo voy a revelar aún, nos quedamos con el modelo Transformers como el modelo de Machine Learning que puede ayudarnos a pronosticar mejor una frase o una pregunta de mi usuario, ¿vale? Ya vamos a ver cómo aplicamos esto a nuestro chatbot que ya tenemos avanzado, ¿vale? Aquí en el chatbot, ya este es el chatbot Aula 2, ¿ok? Nosotros, voy a disminuir un poco aquí el tamaño, ¿vale? Traje todo lo que había utilizado aquí en este otro notebook, ya lo traje aquí para el aula, ya aumenté las bibliotecas que necesitaba aumentar en el tratamiento de datos, aumenté las funciones que nosotros hemos utilizado para entrenar nuestro modelo, ya lo adicioné. En cargar base de conocimiento, aquí también ya estoy cargando la lista de verbos, la función para hacer el scrapping de los verbos, ya la adicioné. Y en buscar respuesta del chatbot, creo que nosotros teníamos solamente el diálogo, ¿verdad? La función de diálogo aquí. La continuamos manteniendo y ahora voy a simplemente cargar el modelo de Transformers que utilicé. Ahora sí, el modelo lo tengo aquí dentro de una carpeta modelo. Aquí está. Este es el modelo que ya entrené, modelo BERT. Lo estoy cargando en una variable, modelo TF. Aquí está mi modelo entrenado. Y adicioné una función clasificación del modelo. Quiere decir que aquí voy a pasar la pregunta del usuario y al final voy a devolver la clasificación. Aquí voy a devolver la clase encontrada para esa pregunta y no solamente la clase encontrada, sino voy a devolver la pregunta o la respuesta más parecida dentro de esa clase. Por ejemplo, si la clase encontrada fue saludos, voy a ver cuál es la pregunta dentro de mi texto saludos que más se parezca con lo que ha ingresado el usuario. Voy a traer la respuesta a ese registro, ¿vale? Entonces, en esta función que he adicionado aquí, me está ejecutando ya el modelo de Machine Learning, el modelo de Transformers, para devolverme la respuesta del modelo, ¿vale? Y listo, volvemos aquí al paso inicial del video del capítulo número 1, ejecutando el chatbot. Exactamente fue aquí que nos quedamos, ¿verdad? Eres el chatbot del profe Alejo, con el mismo problema. La respuesta de la función diálogo me devolvió valores, probabilidades menores a 0.9, entonces el chatbot aquí en este caso estaría respondiendo, lo siento, no sé qué dijiste, no sé qué responder. Aunque haya preguntas o haya ejemplos de las conversaciones que importamos, que sí podrían ayudarnos, pero es que si bajamos el límite de la probabilidad, podríamos estar respondiendo también cosas bien extrañas, así que mejor lo dejamos en 0.9. Pero para la misma pregunta, eres el chatbot del profe Alejo, vamos a ver qué nos devuelve para esta pregunta. Ustedes ven que la pregunta se guardó en la variable pregunta. Vamos a ver qué nos devuelve nuestro modelo TensorFlow. No, Transformer. Vamos a ejecutar aquí. El modelo Transformers consiguió identificar que esta pregunta, ¿eres el chatbot del profe Alejo?, se refiere a una pregunta de identidad, ¿correcto? Y ya me trajo la respuesta más parecida a la pregunta, ¿eres el chatbot del profe Alejo?, que pudo encontrar
dentro de la clase identidad. O sea, que no buscó en las clases profe Alejo, que no buscó en la clase saludos, que no buscó en la clase despedida, solamente buscó en la clase que el modelo pronosticó, en la clase identidad. Entonces me buscó la pregunta dentro de la clase identidad que más se parecía a esta frase y me trajo la respuesta para esta. Ya está, para esta pregunta. ¿Eres el chatbot del profe Alejo? Sí, soy un chatbot. Listo. Ahora, aunque no hayamos obtenido la probabilidad de 0.9 aquí en el diálogo, ya tenemos otra forma de responder buscando con el modelo de Transformer, con el modelo BERT. Y de esta forma ya no nos quedamos sin responder a nuestro cliente. Nos ayudó bastante. Vamos a ver qué más podemos preguntarle aquí para jugar con nuestro nuevo modelo. Vamos a ver cómo nos pronostica otras cosas. Vamos a ver cómo fue que te construyeron. ¿Ok? ¿Cómo fue que te construyeron? Estoy intentando hablar del origen, ¿verdad? ¿Cómo naciste? ¿Quién te construyó? ¿Cómo te hicieron? ¿Cómo eres de carne y hueso? Cosas así. ¿Cómo fue que te construyeron? Nuevamente no obtuve ninguna pregunta comparando texto con texto, frase con frase, mayor a 0.9. Entonces aquí ya no podría responderle al cliente. Pero vamos a ver si nuestro modelo nos consigue identificar, nuestro modelo de Transformer nos consigue identificar que esta pregunta, sí, correctamente, se clasifica como una pregunta de origen y ya nos devolvió la respuesta para esta pregunta. ¿Cómo fue que te construyeron? Fui desarrollado por expertos en inteligencia artificial, utilizando algoritmos de aprendizaje automático, bla, 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 bla. Respuesta correcta. Modelo de Transformer funcionando. Vamos a ver. Otra de aquí. Guardas mi información. Guardas mi información. ¿Será que guardas información? Guardo mi información, vamos a ver. Comparando texto con texto, nuevamente no obtuve ninguna mayor que 0.9. Vamos a ver nuestro modelo. Nuestro modelo ya identificó que sí, corresponde a una categoría usuario, a la categoría usuario, también lo tengo aquí, pero no llegó a 0.9. Y ya me trajo la respuesta. Como chatbot, no recolecto ni almaceno información personal que tiene relación con la pregunta que el usuario está haciendo. Y la última. ¿Qué es Machine Learning? ¿Qué es Machine Learning? ¿Qué es Machine Learning? ¿Vale? ¿Qué es Machine Learning? Esto ya no es diálogo, ¿verdad? Aquí ya estoy intentando que el chatbot me responda sobre la información, sobre los conocimientos que nosotros queremos que el chatbot responda. Esto ya no es diálogo fluido, ya es información de alguna cosa que nosotros necesitamos entrenar a nuestro chatbot. Aquí tampoco obtuve ninguna respuesta de 0.9, menos mal, porque es un data frame de diálogos, nada más, para responder, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí, por ahí. ¿Y tú? ¿Cómo va la familia? ¿Todo bien? Esas cosas, ¿vale? Pero preguntas de conocimiento no lo debería responder. Muy bien, aquí no llegó ninguna 0.9 y vamos a ver nuestro modelo, si es que nos aproxima esto a alguna categoría. Vale, nuestro modelo, menos mal, nos aproximó a la categoría otros. Cada vez que el modelo identifique el tipo otros o la clase otros, significa que está hablando de otras cosas. No va a responder. Cuando nosotros identifiquemos aquí el método, el tipo otros, vamos a llevar esta pregunta a la base de conocimientos, que no es el data frame de diálogo, sino a una base que nosotros vamos a enseñar a través de documentos de texto, de Words, de páginas web, que nosotros vamos a aprender ya en el próximo capítulo. Entonces, es importante al momento de entrenar un modelo de Machine Learning, enseñarle las preguntas que debería responder y también enseñarle las preguntas que no debería de responder, que en este caso son el tipo otros. Aquí en el tipo otros adicioné preguntas que no debería de responder para que la máquina no solo aprenda con lo positivo, sino aprenda con lo negativo, y aprendió correctamente. Esta es una pregunta que quiero que mi chatbot responda de mis documentos y no de mis diálogos fluidos, ¿vale? Entonces, clasificación otros está correcta. Muy bien, esto es mejorando, optimizando nuestros diálogos fluidos de nuestro chatbot con modelos de Machine Learning, Naive Bayes, Random Forest y un modelo de Deep Learning que es el BERT, que es un modelo de Transformer que también lo utiliza ChatGPT. Muy bien, con esto ya enchulamos, ya mejoramos, ya optimizamos nuestro chatbot. Ya en el próximo capítulo vamos a enseñar, ahora sí, cómo traer documentos Word, texto, Excel, CSV o páginas web para que nuestro robot chatbot pueda responder en base a estos documentos, ¿vale? Así que vayan preparando los documentos que quieran entrenar a su chatbot, porque ya vamos a aprender a hacerlo en el próximo capítulo, ¿vale? Los espero. Chao.